Vamos a la palabra. Lucas, el capítulo es el 23. Y no dejen que nadie le distraiga. Nada ni nadie. En nombre de Jesucristo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Padre, reconocemos que tu palabra es la verdad. Reconocemos que tu palabra tiene la vida que nosotros necesitamos diariamente. Necesitamos rema, no solamente el logo de tu palabra, la palabra escrita. Queremos ir más allá contigo. Tú dijiste, Señor, que enviarías al Espíritu Santo para que nos enseñe. Tú dijiste que el Espíritu Santo tomará de los tuyos para que te adoren a ti. Nosotros hoy queremos llenura del Espíritu Santo. Sometemos nuestro ser, nuestro espíritu lo abrimos para ti. Espíritu renacido para ti. El alma con quietud y el cuerpo los sometemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. Obviamente estamos en la continuación del capítulo anterior, donde ya el Señor pasó una noche con un juicio clandestino que se le hizo. Esto fue en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. A él lo estropearon, lo golpearon, se burlaron de él, le pusieron vendas para que se burlaban de él diciendo: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y todas aquellas cosas. Luego en el versículo 70, estoy en el capítulo 22, versículo 70, dijeron todos: ¿eres tú el Hijo de Dios? Imagínense aquel gentío allí que nos explica el versículo 66. ¿Cuál era? Estaban allí los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Ellos hicieron este juicio clandestino. Y le están preguntando: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo, dínoslo. Querían oír de Jesús que Él era el Cristo. Por supuesto que sí, Él es el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, al que esperaron ellos durante tantos siglos. Estaban desesperados porque llegara el Cristo. Ahí lo tenían. Jesús abrió su ministerio en Galilea, nunca permitió que alguien dijera: Jesús dijo que Él es el Cristo. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo dijo por el Espíritu del Señor. El Señor le dijo: todavía no digas nada, guárdame ese secreto todavía allí. Pero apenas él entró en el burrito aquel de Betfagé, donde él entró y la gente grita Hosana abiertamente. Estos fueron unos días antes de este episodio. Abiertamente, aquí está el rey. Ahora sí, yo soy el Mesías. Por eso se dejó adorar, por eso se dejó cantar, por eso le cantaron el Salmo 118, por eso decía: este es el día que hizo el Señor, el Salmo 118, yo soy el Cristo. Y dejó que lo adoraran abiertamente. Cuando él llega al templo, echa fuera a los cambistas que estaban haciendo negocio con la fe de la gente, con la necesidad de la gente, además de dejarse adorar. Por eso es que cuando le dicen: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Cómo se te ocurre a ti dejarte adorar? ¿Cómo se te ocurre a ti quitarnos nuestro negocio del templo? Y aquí está la razón. Él es el Cristo. Él es. Y no hay más.
Él es, aleluya. Él es el de Génesis 3:15. Él es el en todos los profetas, Él aparece. El de Isaías 53. Él es nuestro Cristo. Él es, digan gloria a Dios. Él es el Cristo, claro que sí lo es. Ahora le están cuestionando ahí en este juicio clandestino, y cuando le preguntaron, simplemente el versículo 70, él dijo: ustedes están muy acertados, yo soy. Entonces dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? El versículo 70 del 71. No necesitamos nada, ya lo hemos oído. Él dijo que Él es el Cristo. Grave para nosotros los judíos. Pero cuando abrimos el capítulo 23, a los romanos le importa un bledo. ¿Qué? Que Él diga que Él es el Cristo. ¿Por quién es el Cristo para nosotros? Nosotros tenemos un César. Si los romanos no pueden darle muerte a Jesús por decir que es el Cristo, tenemos que inventarnos algo que a ellos sí les importa. Y aquí está, 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, esto ya es al amanecer, llevaron a Jesús a Pilato. Pilato es el gobernador romano de turno en Judea. Judea es simplemente una provincia más. Son 7 provincias. Y Jesús vivió, se crió en la provincia de Galilea. Ahora está al sur, extremo sur, en Judea. Y allí está Pilato. Llevan a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, ¿qué es lo que decían? Ahí está, el 2. A este, estamos en el versículo 2. A este hemos hallado, ¿qué? Pervierte a la nación, número 1. ¿Qué es lo que hemos hallado? Pervierte a la nación. ¿Qué más? Que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. Y le agregan un rey. O sea, atentos, señores de Roma. Nosotros estamos contentos con el gobierno de ustedes, en otra palabra. Nosotros preferimos que los romanos nos gobiernen. ¿Cómo se les ocurre a este Jesús, al hijo de José, al hijo de María, a este carpintero que viene de arriba de Galilea? ¿Cómo se le ocurre decir que Él es el Cristo? A ustedes no les importa, pero sabemos que con esto sí los vamos a tocar. Él está pervirtiendo a la nación. Y pregunto yo a ustedes, ¿en algún momento Jesús hizo algo para pervertir la nación? Y prohíbe dar tributo a César. ¿Eso es verdad? Él dijo más bien: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dame la moneda. ¿Y quién estaba allí? La cara del César. En la imagen del César, dénselo al César lo que le pertenece a él. Pero cada hombre y mujer tiene la imagen de Dios. Denle la gente a Dios. Eso todo es falso. El versículo 3. Entonces Pilato le preguntó, ahí comienza el juicio, le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? De los judíos. Y respondiendo él dijo: tú lo dices, así mismo como tú dices, así es. Aquí ya estamos al final de esta jornada de los 3 años de ministerio, así que es tiempo de que ustedes lo sepan. Sí, tú lo dices, así es. Versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes, ¿y a quién más? A la gente. Le dijo a los principales, les resalto la palabra sacerdotes y principales sacerdotes. Oh, wow. Big. Principales sacerdotes. Además de ellos, les dijo a la gente. ¿Qué fue lo que les dijo? Ningún delito hallo en este hombre. Claro, él ahora está todo morateado, él está con los ojos golpeados, él está hinchado, ha pasado la noche llevando golpe parejo, golpeado, desfigurado, calladito, toda la noche. Y este es el día siguiente. Ustedes saben muy bien cómo cuando se lleva un golpe, cómo es la cosa que con las horas que pasan es que uno se pone peor, ¿no? Se hincha.
él estaba allí, todo mal, todo físicamente, todo deteriorado. Ningún delito hallo en este nombre. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Qué fue lo que dijo Pilato? Ningún delito. Ahora, yo creo que ustedes entiendan que este hombre sabía de leyes, para eso estaba él allí. Y son las preguntas que él tenía que hacer. Y dijo Pilato, ningún delito hallo en este hombre. Pero el versículo 5 que dice, ellos, es decir, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y la gente, ¿qué hacían? Porfiaban, diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda nuestra provincia de Judea. Eso sí era verdad. Comenzando desde Galilea hasta aquí, eso sí era verdad. Esto comenzó en Galilea de los gentiles. Y los galileos tenían una fama horrible. Galilea era un lugar despreciable, despreciado. Hasta los galileos tenían un acentico raro que ellos no pronunciaban bien las palabras, tenían un acento raro. Ellos no eran gente muy deseable en Galilea. Y sí, el Señor prefirió irse a vivir en Capernaum, ciudad de Galilea, hizo su ministerio y él vivió con su madre María y con José en Nazaret. Si alguien quiere saber un poquito más, él tenía hermanos y hermanas. Mateo 13, 50, 53, por ahí está. Ellos porfiaban, él alborota al pueblo, enseña en toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y desde Galilea salieron los celotes. Ahí estaba Simón el cananista de Caná de Galilea, que había hecho una sedición tremenda, un alboroto tremendo, pero era enemigo terrible, acérrimo de los romanos, y vino a ser uno de los 12, juntamente con Mateo, el publicano, que era por supuesto un cobrador de impuestos y era enemigo, totalmente enemigo de un celote, aquel partido político. Ese celote vino desde Galilea y la mayoría de los revolucionarios contra el sistema del gobierno romano era de allí, de Galilea. A ellos no los querían. Entonces, el versículo 6, Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Claro, Jesús fue en esta provincia, la provincia de Judea. Hubo dos ciudades importantes, bueno, hay más destacadas como Betsaida y Jericó y otras, pero Jesús, hay dos ciudades importantes, una fue Belén de Judea, donde él nació, y la otra Jerusalén, donde él muere. Son las dos ciudades de la provincia de Judea. Pero Pilato preguntó si el hombre Jesús era Galileo. Y al saber que vivía en la jurisdicción de Herodes, el versículo 7, ¿qué hizo? Le remitió a Herodes, este es Antipas, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pregúntenme, ¿por qué estaba Herodes en Jerusalén? Él estaba en Jerusalén porque había una fiesta llamada la Pascua. La fiesta era una fiesta anual para todos los judíos. Y venían gente de diferentes lugares del globo, de los lugares adyacentes, hasta de la isla de Chipre y de otros lugares, venían prosélitos. Prosélitos son gente que no nacieron judíos, pero se hacían judíos de religión. Eran judíos por la religión, como todavía los hay, prosélitos. Entonces estaba esta gran fiesta llamada la Pascua. En la Pascua ellos comían el cordero pascual, donde está registrado en Éxodo capítulo 12. La institución de la Pascua. Ellos tenían que agarrar un corderito, sacrificarlo, y en el capítulo anterior, ¿a quiénes envió el Señor a preparar la Pascua? A Pedro y a Juan. A ellos dos diferentes temperamentos, y prepararnos la Pascua para que la comamos. ¿Cuánto he deseado yo comer esta Pascua con vosotros? ¿Cuánto he esperado? Entonces, ¿qué fue lo que tenían que hacer Pedro y Juan? Ir, comprar el corderito,
beneficiarlo, es decir, matar el corderito en el templo, hacer sus tremendas troncos de cola, comprarlo todo, y después entonces las hierbas amargas, a buscar todo aquel en el lugar donde se iba a estar las mesas, porque no era una sola mesa, eran varias mesas, y cada una de esas mesas tenía un asiento de honor. ¿Se acuerdan? Todo eso está explicado en estos capítulos de Lucas. Entonces, ellos, Pedro y Juan, servidores, les tocó coordinar todo el evento. Una vez más, un aplauso para todos los que son coordinadores. Porque eso tiene muchísimo trabajo, coordinar, gracias. Desde el evento más simple. Y Jesús llegó puntualmente. En esa Pascua, el Cordero de la Pascua era Él. Cuando Juan en el capítulo 3 lo vio y lo bautiza, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, no es que cubre, es que quita el pecado del mundo. En esa fue la cena donde Judas traiciona al Señor con un beso. Esa fue la cena donde el Señor prometió que Él no va a comer más de eso hasta que venga y coma con nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Ese fue el lugar donde Él instituye la cena que cada primer domingo del mes nosotros participamos. Y Él dijo, haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Para poder hacer memoria tienes que conocer a tu Señor para poder tener memoria. Entonces, allí estaba el Cordero. Y Herodes, el versículo 8, viendo a Jesús, se alegró mucho. Este se fascinó de verlo. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Creen ustedes que Herodes quería conocer al Señor por su salvación y por todo eso? No. Es porque él era un político y Jesús era un personaje importante. Había no voy a decir miles, había aproximadamente 2 millones de personas en la Pascua. A todos los varones tenían que llegar a esta fiesta, era obligatorio. Pero les apuesto que no llegaban solamente los varones. Los varones llegaban porque era obligatorio, pero las mujeres llegaban porque ellas les gustaban. Y nos gustan las cosas del Señor, la mayoría. Son más tiernas, somos un poco más inclinadas a amar al Señor. Sí hay excepciones, pero a los hombres hubo que obligarlos. Yo le doy gracias al Señor por cada hombre que está aquí esta noche en la casa del Señor. No se quedaron viendo el juego ese que está allá en, ¿cómo se llama eso? En Brasil. Gracias por estar en la casa del Señor. Eligieron muy bien. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle ¿qué? ¿Qué quería él? Hacer una señal. Bueno, haz aquí algo mágico, pues haz aquí que tiemble aquí, haz una cosa así como, aquí que caiga fuego aquí como en la zarza de Moisés, haz aquí, conviértenos el agua también en vino, dinos qué tú puedes hacer aquí, sana algún enfermo aquí, haz algo aquí. ¿Sabes que mucha gente que anda es detrás de las señales? Este espíritu de Herodes hay mucha gente que la tiene hoy. Ellos van detrás de las señales, detrás de los milagros, detrás de los portentos. Y Herodes fue uno de ellos. Quería ver señales. Que el Señor permita que nosotros pasemos esa página, porque realmente el Señor hace milagros, prodigios y señales. Y yo soy testigo del poder sanador de Dios. Ali y yo hemos visto milagros financieros en nuestra familia. Ustedes bien lo saben. Levanten la mano quienes de ustedes han recibido favores, milagros, portentos, señales del Señor. Aquí no estamos contando cuentos. Esas manos levantadas dicen esto es verdad. Dios es real. Pero Herodes, quédate tranquilo. Jesús no es un show de nadie. Particularmente me molesta cuando alguien hace de Jesús un show. Y cuando quiere llevarse la gloria de ese show. Y cuando quiere cobrar dinero por ese show del ministerio, por las señales, por los prodigios, no. Ese espíritu de Herodes debe desaparecer, es que tiene que desaparecer de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Nosotros no creemos en Jesucristo por las señales, nosotros creemos en Jesucristo por la palabra que nos habló.
Él escoja hacer como Él quiera. Él es poderoso para salvar, para sanar, para proveer, para mantener el matrimonio junto. Él es poderoso para cambiar los ambientes. Él es poderoso para hacer todo lo que tú necesitas. Él es el gran yo soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. Tu estandarte, tu proveedor, Jehová Jireh, Jehová Rafa, tu sanador, tu pastor, todo. El versículo 9, y le hacía muchas preguntas, Herodes a Jesús, queriendo ver señales, le hacía muchas preguntas, pero ¿qué hizo él? Nada, él respondió. Aquí no hay politiquería. No hay nada que Herodes tuviera, dijera, que convenciera a Jesús de contestar. Y ustedes lo van a ver hablando, no era que él no quería hablar, él sí iba a hablar. En pleno castigo, bien moreteado, bien golpeado, él va a hablar. Versículo 10, ¿estaban quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas haciendo ¿qué? Acusándole con gran vehemencia, con pasión. Entonces Herodes, con sus soldados, ¿qué hizo? Le menospreció y escarneció, porque a un político de esta alta alcurnia que le esté preguntando a Jesús y que él no responda, él se sintió desafiado. Herodes se sintió, ¿cómo se le ocurre a este hombrecito aquí, a este carpinterito, que yo el rey le estoy hablando y no me contesta? Le estoy diciendo que haga una señal y no hace ninguna. No ha nacido un hombre que pueda darle órdenes a Dios. Nosotros pedimos misericordia y pedimos su gracia, pero Él es Dios. Vistiéndole de una ropa espléndida. Miren por favor, ahora Jesús golpeado y manda a buscar, según los evangelios lo enriquecen, dice que fue color púrpura, algo bien espléndido, algo caro, costoso, y le vistió así, burlándose de él, y volvió a enviarle ¿a quién? Ya él estuvo delante de Pilato. Herodes ahora, como el Galileo, bueno, sí, este de la jurisdicción mía, yo lo acepto, pero no es que lo quiera juzgar ni nada, ni porque es Galileo ni nada, es que lo quiero ver. Y también quiero aprovechar de que me haga algún milagrito por ahí. Pero como no encontró nada, se burló de él, lo viste de ropa muy espléndida y se lo vuelve a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Volvieron a hablarse. Versículo 13. Entonces ahora ya delante de Pilato, por favor consideren el tiempo, las caminatas, las callecitas, la vergüenza, el calor, toda la inclemencia de las plagas, el rostro golpeado. Pónganse un momentito, por favor, ustedes, en el zapato del Señor. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, ¿a quién más? A los gobernantes y ¿a quién más? Al pueblo. Principales sacerdotes, gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Ustedes me han dicho a mí que él perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado, lo he interrogado yo delante de vosotros, de ustedes estaban allí. Yo no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que ustedes lo acusan. Yo no encuentro en él ningún delito. No hay delito. ¿Cuántas veces ya Pilato ha dicho esto? 2. El veredicto es el mismo. No encuentro en él ningún delito. No hay. El Señor ha sido el único ser humano, porque es 100% Dios también, que dijo: ¿de qué pecado me pueden acusar ustedes? De ninguno. Dice la Biblia que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Este es Pilato hablando, versículo 15. Y ni aun Herodes, el rey Herodes, porque os remití a él. Y aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nada. Herodes también lo dijo. Yo se los dije, Herodes los dije, se los vuelvo a decir. No hay nada que este hombre haya hecho o dicho que merezca la muerte. Qué inocente el Señor. Qué digno de gloria. Qué digno de alabanza. Qué santo es Él. Qué diferente a nosotros.
porque en él no está la naturaleza caída. Versículo 16, miren la decisión que tomó Pilato. Léanlo conmigo. Le soltaré, pues, después de castigarle. Oh, boy. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Lo va a volver a castigar otra vez. Ya estaba todo golpeado. Versículo 18. Ahora la multitud. Mas toda la multitud dio voces a una. Esto era un grito diciendo: ¡fuera con este! Y suéltanos a Barrabás. ¿Saben lo que significa el nombre Barrabás? Bar significa hijo. Y Abbas significa papá. El hijo del padre es el nombre Barrabás. Suéltennos al hijo del padre. Suéltennos a Barrabás. Tenían esa costumbre de soltarles a alguien en cada año en estas fiestas. El versículo 19 dice que Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición, eso es rebelión, revuelta en la ciudad, y además de esa revuelta, ¿por qué más? Por un homicidio. O sea, eso es un asesinato. Jesús nunca le quitó la vida a nadie. Jesús nunca hizo una revolución para tumbar el gobierno de Roma, sí. Les habló otra vez ¿quién? Pilato, queriendo soltar a Jesús, la segunda vez. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Otra vez le dice: le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. La cruz. La cruz. ¿Saben que los judíos daban pena de muerte? Siempre lo hicieron. Daban pena de muerte, pero no era en una cruz. Eran los romanos los que usaban la cruz. Los judíos, ellos lapidaban, mataban a piedra. Ellos tenían unas ollas, unos huecos en el barrio, en sus barrios, en la ciudad, donde ponían a la persona que había sido juzgada allá abajo, y entonces desde arriba le lanzaban sendas piedras. Todo lo que querían le lanzaban piedras hasta ver a la persona morir. Uno de ellos fue Esteban. Pero a Jesús no lo iban a matar a piedras. ¿Sabe por qué? No podían ser los judíos. Tenía que ser los romanos, porque los romanos tenían el formato de muerte de cruz. No podía ser que Jesús viniera en este momento. Si hubiese venido a América, por ejemplo, ¿cuál sería cómo lo matarían aquí? La inyección letal. La silla, hasta no hace mucho. En cualquier otra nación no calificaba. Tenía que ser Jerusalén y tenía que ser en muerte de cruz. ¿Sabían ustedes que la última letra del alfabeto hebreo es Tau y es una cruz? Como lo último, como lo profetizaba. Y dice el Salmo que horadaron sus manos y sus pies. ¿De qué estaba hablando el salmista cuando escribió esto? Tantos años atrás. Ellos no usaban cruz, ellos no tenían este modelo, pero el Espíritu Santo de Dios sabía en qué momento sería, y horadaron sus manos y sus pies. Digan gloria a Dios. Era la cruz. Desde entonces la cruz, no con Jesús colgadito allí, sino la cruz vacía, para todo el cristianismo representa la victoria de Jesús, la victoria de la cruz. Digan gloria a Dios. Ellos instaban a grandes voces, versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, porque la gente gritó y gritó, y fue el pueblo que lo pidió. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Lo remarca 2 veces, revuelta y por ser un homicida, un matón, a quien habían pedido. Y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Aquí está el político que quiere estar bien con el pueblo, y que no tiene, simplemente él pudo haber dicho: este hombre no es digno de muerte, yo no lo voy a matar, punto. Pero él
sus valores, sus principios no fueron tan fuertes. Ahí le llegó la mujer. Dicen los evangelios, está Marcos, está Mateo, y dicen que llegó la esposa de Pilato y le dijo, mira, un momentico, espera, disculpa que te interrumpa aquí, Pilato, un momentico, mira, pero lo que pasa es que yo he soñado, tuve sueños con ese hombre, no tengas tú nada que ver con la muerte. Esto era tremendo compromiso, este gobernador. Pero ¿qué hizo Pilato? Dijo, ok, mi mujer me dijo que no tenga nada que ver con él, pero yo voy a complacer a la multitud porque yo soy un político y sin saber le estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Así que tráigame por favor una ponchera, un lebrillo. Y agarró y se lavó las manos. De ahí el dichito, yo me lavo las manos como Pilato. Cuando alguien no quiere estar metido en lío, ok, yo lo hago, pero yo me lavo las manos como Pilato. Y saben que Pilato vino a ser bastante famoso, más que cualquier otro gobernador. Bastante famosito el hombre, pero famoso como un cobarde. Famoso como el que se lavó las manos. Famoso como el que tuvo una oportunidad de oro, pero prefirió su cargo político y quedar bien con la gente, con la turba. Y el versículo 26, y llevándole, o sea, lo sacaron de allí del juicio donde estaba todo ese Sanedrín y todos ellos, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Ahora el Señor va por el camino, él no va solo, hay 2 reos más, juntos a él, son 3. O sea, imagínense el escenario, lo sacan allí al público, las calles son de piedrita, de tierra, el Señor está todo golpeado, está bien débil, muy débil. Y lo ponen a él con su cruz encima, con un pedazo de la madera muy pesado. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, cierto Simón de Cirene. Este hombre venía de África, un africano. Y este hombre llegó porque él venía a adorar en la Pascua. Imagínense ustedes que tú estás caminando por allí viendo este espectáculo, porque era un verdadero espectáculo. Hay un aspecto de los seres humanos que yo no entiendo. Mire, yo les voy a decir a ustedes, yo no soy muy dada a los deportes, pero hay un deporte que no es que no me guste, es que lo aborrezco. Se llama boxeo. Lo aborrezco con todas las letras mayúsculas, no me gusta. ¿Cómo tú vas a pagar para ver un hombre golpear a otro? Y ahora hay mujeres dándose golpe parejo. Es una abominación. ¿Qué puedes tú disfrutar de ver a un hombre todo golpeado? O sea, ¿por qué pagar? Eso es un masoquismo, eso no puede ser. Allá tú si lo haces, yo no me presto para lucha libre tampoco. Nada de eso. Ni ver los perros peleándose entre ellos, apostando con los gallos. Eso es criminal. Pero hay un aspecto malo de nosotros que nos gusta la sangre. Bueno, a mí no, pero yo digo los seres humanos. Nos gusta ver los golpes, nos gusta. Y aquella multitud, oye, tienen un reíto, ¿eh? No, bueno, yo me acuerdo en la escuela que cuando estábamos en la 3er, 4º grado, había una peguita, una peleita al final de la escuela. Entonces todo el mundo quería ver la peguita. Entonces había aquel gentío parado ahí y allí estaba pasando Simón de Cirene, que venía del campo. Venía llegando y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Un negrito. Y imagínense ustedes, tú vas pasando, el gentío ahí, viendo el espectáculo de 3 hombres que llevan a morir, y mira, ven acá, tú, chico, ven acá, le ponían la espada, los soldados arriba. Por eso fue que en la bienaventuranza, en Mateo 5, si alguno te pide llevarla una carga, una milla, llévala 2. Y esto era un derecho que tenían los soldados romanos. Le pusieron encima la cruz. ¿Qué dirías tú? No, yo no. Ay, yo vengo aquí a adorar en Jerusalén, a mí no me meten en este lío. Yo no. Ay, no, qué horrible. Yo me lavo las manos como Pilato. No tenías derecho de hacer eso, pero yo sí te voy a decir algo. Este hombre, como muchas veces a nosotros cuando nos toca un pedacito de la cruz, que nos toca, no estamos entendiendo la connotación que esto tiene. ¿Sabían ustedes que este hombre, Simón de Cirene, vino a ser el padre de 2 verdaderos discípulos del ministerio
Rufo, que aparece en Romanos 16, Rufo y Alejandro, dos tremendos líderes del ministerio, del evangelio. Él fue impactado. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. 28. Pero Jesús, vuelto hacia esas mujeres, hacia ellas, les dijo, lean conmigo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? A mí me asombra la facultad de hablar que Jesús aún tenía. Tan abofeteado, tan quebrantado, físicamente débil, que no podía y se estaba cayendo con esa cruz, y por eso le buscaron ayuda. Y sin embargo saca fuerzas para hablar, se dirige a las hijas de Jerusalén. Habló largo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. No iba solo el Señor. Cuando el Señor habla, les está refiriendo, quiero hacer referencia rapidito a esto, fue exactamente algo que él les había dicho que iba a pasar. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumplió en el año 70, lo que él le está diciendo a ellos aquí. Vuelvo al 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, calavera es un cráneo, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, tal como dice Isaías 53. Tal cual, que fue contado entre los pecadores. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y me encanta porque él ya con sus manos clavadas, sus pies clavados, todo golpeado, ya él no podía pasar por Jerusalén sanando gente, haciendo milagros, no podía ir a la playa como acostumbraba, no, ahora podía seguir ministrando con su palabra. Les ministra a las mujeres y les ministra al Padre orando por los que le están haciendo daño. Qué bueno que nosotros podamos llegar a ese momento de orar, interceder y pedir perdón por los que nos hacen tanto daño. Vamos a estar claros, señores. Tal vez tú no tengas algún enemigo físicamente, no te acuerdes de alguien que te haya hecho daño. Pero es que hay cosas que hacen, por ejemplo, los gobernantes, que tú sabes que destruyen tu futuro, el futuro de tus hijos, el futuro de la nación. Y uno casi como que se llena de odio, de furor, cuando uno piensa cómo puede esta bestia acabar con mi nación de esta manera. ¿Cómo puede? Entonces uno se llena, si se permite, se llena de rencor, de amargura, de rabia. Pero eso no es el ejemplo del Señor. Al Señor le están haciendo daño a Él. Y como Jesús ve la otra parte, lo que la gente no está viendo, el mundo sobrenatural. Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo estoy aquí para decirles que hay mucha gente que nos hace daño y gobernantes, pero ellos no saben que están cumpliendo la palabra de Dios. No la cojan contra el gobernante ni la cojan con el cepillo que les está sacando brillo. Miren la mano sobrenatural que agarró este momento a ese individuo para usarlo, para cumplir lo que tiene que cumplirse. ¿Me están siguiendo, iglesia? Y repartieron entre sí sus vestidos. Este era el vestido caro, echando suertes, tal como dice el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos. Se cumplieron tantas profecías. Por eso es que yo desafío a quienes dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. ¿Cómo puedes decir tú que no crees en la Biblia si tú no te has tomado el trabajo de estudiar la palabra desde Génesis y ver el cumplimiento con detalles en el Nuevo Testamento? Y el pueblo estaba haciendo, ¿qué? El versículo 35, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Son los gobernantes de Israel. Ahora vamos a ver los romanos. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, tú dices que tú eres el rey. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. 3 idiomas. ¿Cuáles son?
Griegas era como decir el inglés hoy. Latinas me encanta porque tienen la raíz de nuestro idioma, el español. Este es el rey de los judíos. Ahí no decía, él dijo ser el rey, sino este es el rey. Y otro evangelio nos dice que alguien le dijo, pero ¿por qué tú pones eso? Quítalo y pon ahí, es que él dijo que era el rey. Dijo, y Pilato dijo, lo que escrito está, listo, así es. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que era un soldado que iba adelante corriendo con la causa de muerte del reo. ¿Ve? Este es el rey de los judíos. Si a alguien más se le ocurre decir que es el rey de los judíos, esto es lo que le va a pasar. Entonces iba un soldado delante llevando la inscripción hasta ponerla en la cruz misma donde él iba a ser crucificado. Y uno de los malhechores que estaban colgados ya en la cruz, sus cruces, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Padre, gracias, mi rey, porque Jesús no se bajó de esa cruz. Gracias por nuestra redención. Te reconocemos como nuestro Redentor. Mire, el secreto está en la sangre inmaculada de Jesús. Porque la sangre de Jesús no está contaminada como la nuestra. Todos los hijos de Adán y Eva tenemos en la sangre un componente muy maligno. Si lo sometiéramos a un laboratorio de exámenes espirituales, encontrarían la naturaleza caída. Así como en los laboratorios consiguen factor RH positivo o RH negativo, conseguirían factor RH tal, tipo de sangre tal y no NC. No naturaleza caída, negativo. En cambio, si a ti te hicieran y a mí ese examen, rapidito, ¡pum!, brotaría la naturaleza caída rapidito de ahí. Gracias, Señor. El único que, la sangre que limpia todo pecado y que puede también engendrar hijos de naturaleza divina es el Señor. Respondiendo al otro, este es el otro reo. Le reprendió, lo regañó, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, esto me encanta, qué hombre valiente para hacer esto, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no le está diciendo, oye, mira, me haces a mí, que yo esté al lado tuyo, que yo gobierne. No, él dijo, acuérdate de mí para salvarme. ¿Por qué? Por la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, versículo 43, de cierto te digo, verdad, que hoy, ¿cuándo era? Hoy, apenas abras los ojos en la eternidad, estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Esto fue la naturaleza protestó lo que los seres humanos hicimos. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo, abriendo paso al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso al... ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero cónchale, estaba todo, hubo hasta un terremoto, las piedras se abrieron, hubo un montón de cosas que sucedieron, la naturaleza protestó. ¿Cómo se nos ocurre a los seres humanos hacer algo como esto? ¡Wow! Así estaba escrito y así fue. Digan gloria a Dios. Creo que los ángeles estaban como estupefactos. Versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso también es el cumplimiento de un salmo, el 31. Y habiendo dicho esto, expiró. Entregó su espíritu. Y ahí él desciende a los infiernos hasta que él nace de nuevo. Cuando el centurión, versículo 47, un centurión es un soldado a cargo, un general a cargo de 100 soldados. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? Dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y la gente comienza a expresar sus emociones. Y toda la multitud expresa, de los que estaban presentes en este espectáculo, un espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho por diferentes razones. Algunos dirían, ¡wow! ¡Qué espectáculo!
espectáculo más fino. Yo nunca había visto una broma de esta. Hasta apagaron las luces, pues. Fino este espectáculo. Otros dirían, uy, no, qué locura, ¿cómo se nos ocurrió a nosotros matarlo? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo pude yo gritar que lo crucificaran? De verdad que hay algo raro ahí. Todos expresaron sus emociones, pero todos sus conocidos, versículo 49, y las mujeres. Siempre este evangelio hace una referencia muy bonita a las mujeres, que le habían seguido ¿desde dónde? Eso era lejos, señoras, para caminar. Estaban lejos mirando estas cosas. Versículo 50. Ya él expiró. Había un varón llamado José de la ciudad de Arimatea. Este era un secreto discípulo del Señor. Él era un discípulo, pero que no quería perder su puesto político, pero simpatizaba mucho con el Señor. Era casi un discípulo del Señor. Ciudad de Judea, Arimatea, el cual era miembro del concilio, eso es del Sanedrín, varón bueno y justo. El versículo 51, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Entonces fue uno que dio el voto por no asesinar al Señor. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Me gusta, porque al final él dijo que salgo del escondite. Que sepa Pilato el gobernador y que sepan todo el concilio lo que le dé la gana hagan conmigo. Pero yo voy a pedir el cuerpo de Jesús. 53. Y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana, él mismo. Ahora ese cuerpo estaba vuelto un hematoma, desfigurado, hediondo, todo ensangrentado. No sé quiénes le ayudaron, pero él puso sus manos, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ellos labraban una peña y ahí, como una camita labrada en la roca. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Nadie podía hacer nada ese día. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro. Ellas fueron toda esta jornada, llegaron hasta el sepulcro, vieron cómo fue puesto su cuerpo. Ellas entraron hasta la mismísima tumba, tuvieron hasta el último momento, cuando ya tenían que irse para sus casas a recogerse. Vueltas a sus casas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento en Éxodo 20. Mujeres, ánimo para servir al Señor. Mujeres, siempre en el Evangelio hubo una. Siempre hubo alguien de nosotras que financió el reino. Siempre hubo alguien al pie de la cruz que adoró en la resurrección, en el nacimiento de la iglesia. Y a la iglesia Jesús la llamó la esposa del Cordero. Pónganse en pie, por favor. Ánimo, caballeros. No dejen que les amenacen si no llegan a la fiesta. Lleguen, traigan su familia donde está Jesús. Mujeres, ánimo. Sirvamos al Señor. Con o sin reconocimiento. Con o sin lo que sea, no importa. Nuestro Señor y Salvador es digno. Cuando se nos abra el reino y veamos cómo fuimos conocidos, cada uno de nosotros recibirá recompensa por haber sido fieles al Señor, por haber servido al Señor. Todo esto que vivimos es temporal. Y a veces cuando nos afanamos con todo lo que nos sobreviene durante nuestra jornada, parece desesperante. Desesperante fue el tronco ese que les pusieron a Simón de Cirene encima. ¿Qué tronco de broma tienes tú encima? ¿Qué tronco de cosas tienes tú encima? Simón de Cirene no se imaginó que esto venía de Dios. Y qué regalo. Te quiero preguntar a ti, mujer, hombre que estás aquí, particularmente los hombres, ¿ayudarías tú al Señor?
a llevar esa cruz de palo pesado? ¿Hay algún hombre que dijera, para mí sería un honor? Gracias por esos hombres, Señor. Mira, Padre, que no es ninguna exageración, es un honor. No creo que a ninguna de nosotras nos hubiesen puesto un palo tan grandote encima. Pero todos y todas, hay momentos en los que uno no entiende cómo es posible tener una carga tan pesada encima, sea financiera, sea de esta o sea de la otra. Pero escúchame bien, esa es la vía dolorosa y eso llega al Calvario. Pero la cosa no termina allí. Es una transición, es un mientras tanto, es un pedacito que se hace tan largo. Pero la cosa no termina allí. Hay un momento muy grande de victoria para ti, que sigues a Jesús.